Muy buenos días, tengan todos los sobrevivientes de la primera juerga de Nochebuena. Ahora falta la de Año Nuevo. Bienvenidos a esta reanudación de geopolítica este día, martes, que estamos a 26 del mes de diciembre y le quedan 5 días al mes y al año. Usted es un sobreviviente también, Jorge. Sobreviviente y una nueva inauguración, un martes. Martes, que sí. dicen las tradiciones, ni te cases ni te embargue. Así. Embarque. Sí. Nuestro saludo afectuoso a todos los amigos televidentes de Geopolítica que este martes nos sintonizan y que estamos con ustedes conectados a través de las diferentes redes. Y aquellos que nos ven en diferido, agradecidos nosotros de poder llevar las informaciones tanto del mundo como del patio local aquí en la República Dominicana. Así es. Bueno, también recordamos que a veces los muchachos ponen ahí las informaciones de todas las vías. También estamos por Samantha Radio Online, que es una estación de una emisora digital de internet, que es parte de la comunicación, de la nueva comunicación del mundo. Así que ahí está Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde. Mira, a propósito de sobrevivientes. Yo quiero que hagamos un periplo en el sentido global para poder caer, porque es el espíritu de la Navidad lo que estamos celebrando, el nacimiento de Jesús. Sí. Y en el punto del nacimiento donde nació Jesús, en Jerusalén, todas las actividades han sido suspendidas o fueron suspendidas por las razones obvias de que los focos de guerra, conflicto que hay. Los focos de guerra que tiene el mundo no es buscando la paz, mucho menos el entendimiento entre los seres humanos. Bueno, yo no quería hablar de eso porque me crea cierta desazón ver cómo el mundo está observando tan tranquilamente lo que ocurre en esa zona. Llega un momento que, así como las personas se acostumbran a vivir con determinadas situaciones, las sociedades también se van acostumbrando a un hecho que es anormal, a verlo como normal. Y el mundo también, en estos conflictos, llega a considerarlo como parte de la dinámica diaria del mundo. Mientras el mundo cristiano celebra, el punto focal de la imagen, del origen de toda esa tradición y de todo ese legado de religiosidad está envuelto en este conflicto. Vi un mensaje y por eso no quería hablar del tema. ¿El mensaje del Papa? No, del Papa no. El Papa también emitió un mensaje un tanto polémico también. Pero vi el mensaje del primer ministro de Israel. Netanyahu. Benjamín Netanyahu. Muy comedido él, muy conciliador. Yo digo, pero mira este hijo de puta, con un cementerio de más de 20,000 muertos. Y él emite un comunicado como que no, un mensaje de Navidad como que él no está haciendo nada. Ahí está leyendo el mensaje. Como que él, bueno, un mensaje normal de todas las Navidades normales, donde no hay conflicto, pero este hombre con un cementerio de 20,000 muertos. Eso. Y lo hace con ese cinismo aberrante, una cosa que... el mundo vamos a cambiar el tema. Y el mundo tiene que cuidarse porque este año ha sido el de mayor impacto de la inteligencia artificial. Y ahora saber qué es verdad o qué es mentira, porque la inteligencia artificial es capaz de producirte un video, un documento, producirte una fotografía, y en los estados de guerra que tiene el mundo,
hay muchísima muestra de cómo la manipulación por inteligencia artificial generan un discurso que no eres tú que lo estás diciendo. Desinformaciones. Que no eres tú, con tu voz son capaces de producir un discurso contrario a todos tus conceptos de pensamiento y te ponen a ti a decir, a leerlo. Eres tú que lo estás diciendo. Y ahí hay todo un recuento a nivel mundial de cuáles han sido en la actualidad las distorsiones y las informaciones más impactantes que se han producido con inteligencia artificial, que son verdaderas aberraciones y mentiras. Tú sabes que los sistemas judiciales de persecución están teniendo dificultades porque las conversaciones de internet, del chat, por cualquiera de las vías de chat, en muchas sociedades forman parte de pruebas para los procesos penales que llevan a cabo. Sin embargo, están tropezando con el hecho de que algunos imputados que le presentan comunicaciones, ya sea orales o escritas, ya sea por chat escrito o mensaje de voz. O mensaje de voz, dicen que no son ellos. No son ellos, eso no fui yo. Yo no he dicho eso nunca. Y entonces la defensa, que siempre anda buscando cualquier periquito para tumbar un proceso, se monta sobre eso y lleva al juez a el terreno donde se llama la duda razonable. Y si un juez tiene una duda razonable, no condena a alguien. Si es un juez que se respeta, ahora, si es un juez como los de aquí que andan buscando directrices. Recibiendo directrices de la Embajada de los Estados Unidos, para esos jueces aquí, la duda razonable no existe. Pero en el origen de la presión que le hacen a los jueces aquí, el origen que es en Estados Unidos, cuando un juez tiene una duda razonable, ese imputado va para la calle. Porque no condenan a un... Mejor ponen en práctica la máxima de que es mejor soltar a un culpable que condenar a un inocente. Y cuando hay una duda razonable, el juez se va por la posibilidad de soltar a un imputado, a un culpable. Y cuando la defensa le siembra la duda de que si el audio es mi voz o si fue forjado, fue creado por inteligencia artificial, o si los mensajes de chat fueron sobrepuestos, fueron manipulados, arreglados, hacer combinaciones de frases para poner a la persona a decir lo que no dijo. Cuando eso ocurre, el juicio probablemente favorezca al imputado. Y no es solamente la justicia, los estados, la seguridad, la guerra, la defensa, la familia, todos estamos expuestos ahora a este nuevo concepto de inteligencia artificial, que es el impacto mayor que tiene la tecnología y la oferta que se está haciendo. Y lo bueno del caso es que no hay forma de regulación alguna, por lo tanto, los estados, están regulando, la inteligencia, están detrás, lo que hacen es perseguir a la tecnología, porque el desarrollo tecnológico que ha tenido el mundo tiene una velocidad, más que velocidad, es una aceleración que es fuera de serie. Pero más que perseguir, lo que se trata es regular, porque para la convivencia. Porque en cada momento el avance tecnológico ha creado percepciones y ha creado aprehensión de dificultades, de que eso pueda generar tal o cual cosa. Entonces tratan de... Pero es que la adecuarlo. La regulación está 3 o 4 pasos atrás del desarrollo de la inteligencia, que se pone al servicio, y la delincuencia siempre genera mayor uso y mucho mayor interpretación y mucho más rápida que los estados. Solamente cuando surgen las violaciones, los estados, la regulación y las leyes comienzan a pensar en buscar cómo regularizar. Es que el ordenamiento jurídico generalmente va un poco detrás de los delitos. De los delitos. Así es. El delito y la delincuencia siempre van adelante y están usando la tecnología de manera muy
efectiva. Adelante. Tú sabes que hay 5 o 6 casos muy razonables que ocurrieron en el año. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cayó en una graduación de militares y se fue al suelo. Entonces, cayó, eso. pero esa fue la vez número 11 Sí. de los 11 meses del año. Pues se cae mensual. Bueno, tuvo una caída. Tuvo otra caída. Y en esa caída, con inteligencia artificial, se manipuló de tal grado la fotografía que lo pusieron en el suelo y le pusieron una especie de pamper, para decir. Le pusieron, Entonces, él no se cayó, él se bajó a besar la bandera. exacto. Zelensky también, el presidente ucraniano que está envuelto en estos conflictos, y hay que decir que tanto la tecnología rusa como la norteamericana son de la más avanzada en términos tecnológicos, sobre todo en el uso de inteligencia artificial. A Zelensky lo pusieron a bailar una estrepitosa, con el cuerpo de una bailarina, y la inteligencia artificial manipularon la cara y le hicieron el cambio, y allí aparece ese señor haciendo toda un espectáculo degradante para un jefe de Estado, y más envuelto en un conflicto como el que... El baile de él no es tan de inteligencia artificial, el baile de él es real. No encuentra cómo... No, pero el baile es... No encuentra cómo salirse del salón del baile. No, la etapa está complicada porque esa es otra. Tú sabes que en esta semana uno informa, por ejemplo, Ucrania informa que hizo unas destrucciones en el área de Crimea, que es la parte sur de la ocupación del antiguo territorio ucraniano que ocupa Rusia. De la antigua ocupación, porque esa ocurrió en el 14. Exacto. Y dice también entonces Rusia que hizo su avance más importante en la zona norte, en el Donbass. Tomó otra ciudad. Tomó otras ciudades y sigue expandiéndose, que en el término de lo que dice Rusia son territorios liberados. Son liberados, son territorios, ya tiene autodeterminación. Autodeterminación. Y el viernes o el sábado, el canciller de la Unión Europea, que es el español Josep Borrell, lanzaba un grito de que si no le damos a Ucrania todo el apoyo que necesita, podemos dar por seguro de que Putin va a ganar, porque ellos personalizan la guerra. Sí. No, una guerra no es Rusia que gana, no, es Putin. Con eso siembra una fijación mental. Con eso siembran la duda y generan internamente que los opositores internos, que todo gobierno tiene opositores internos, claro, así como tiene Netanyahu opositores internos, que manipulan opositores internos. Exactamente. Y históricamente las fuerzas que se enfrentan siempre tratan de conquistar algún sector interno de su opositor con la finalidad de crear alianzas y claro, disminuir las fortalezas que se exhiben. Eso es parte de la estrategia de guerra. Pero quiero decir que es como sintomático eso de que no es solamente Borrell, sino que otros líderes europeos, y ya no tanto los norteamericanos, vienen reclamando que le den más ayuda, más soporte, más apoyo a Ucrania, y uno pregunta, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuál es? ¿Qué más le quieren dar? Si le han dado tanques, aviones, cualquier cantidad de millones de dólares, básicamente a los Estados Unidos. Toda la logística que... Aunque el Congreso norteamericano... No, ya le puso un freno. Especialmente los republicanos. Ya le pusieron un freno. Le pusieron un freno a la situación de esa llave abierta. No, porque era una tubería grandota. Así. El otro elemento es que el cambio climático y el clima sigue jugando un papel determinante en estos estados de conflicto. Porque el frío, el crudo frío que está viviendo Europa y que vive Rusia, ha generado también parte de la solución del conflicto. Que falta mucho del frío todavía, porque el frío crudo de verdad es en febrero. Y entonces, si está comenzando con esa característica, a sabienda de que Europa históricamente ha dependido
en el calentamiento de su población, de la calefacción de la energía rusa. La verdad y que está cortada. La verdad que uno no sabe cómo la Unión, cómo Estados Unidos, los europeos y Ucrania se van a bajar de ese tigre, pero tiene que bajarse ese tigre, porque esa guerra no pueden mantener esa guerra eternamente durante los próximos 5 años. Y lo que se ve, se ve es que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Rusia. ¿Tú te acuerdas en la historia? No tiene ninguna posibilidad de ganarle a Putin, porque para personalizarlo de ambos lados. ¿Tú te acuerdas de la guerra de los 100 días que históricamente uno tenía que estudiar? De los 100 años. De los 100 años. De los 100 años. Los 6 días son los de... Eso fue el otro día. Sí, pero la guerra de los 100 años. Pero que es verdad que duró 116 años. Sí. No fueron 100, ¿no? Le llaman la guerra de los 100 años. De los 100 años. Fueron 116 años. Naturalmente que no fue peleando todos los días, sino que eran episodios, pero el conflicto duró. Los episodios normales de la época en que se desarrollaba, en que se peleaba cuerpo a cuerpo, y era con lanza y con escudo y con la espada. Con espada, y entonces a caballo. Generaciones enteras que nacieron bajo la guerra y murieron en la guerra. Murieron en la guerra. Sí, murieron en la guerra. 4 generaciones, porque se estima que 25 años es una generación. 4 generaciones. Murieron y finalmente la última generación fue la que logró consolidar la paz. Que hay un dicho muy sintomático, y es que el general que perdió la guerra siempre exclama: qué terrible haber perdido la guerra. Pero el general ganador siempre le contesta con una típica frase: peor fue cuando perdimos la paz. Y el mundo está perdiendo la paz. Hace rato. Y nosotros perdimos el tiempo. Digo, perdimos el tiempo, pasamos el tiempo y ganamos el tiempo. Y vamos a la pausa para regresar aquí con otros al ámbito local, para ver cómo anda el conflicto interno. Y otros temas también del ambiente internacional. Si es posible, bro. Ya volvemos. Bien, seguimos en geopolítica aquí en el territorio. Hay varios temas importantes de las noticias del país, pero vamos a ver cuántos fallecimientos hubo hasta el día de ayer con motivo de la Navidad, de la Nochebuena, etcétera. Creo que fueron 9 fallecimientos, según reportó el Centro de Operaciones de Emergencia. Pero muchos accidentes. La mayoría son accidentes, y en esa mayoría de accidentes la mayoría son motores. Lo normal. Lo normal. 68 o 70% de los siniestros que se produjeron son motoristas. El país debería crear una especie de licencia de tránsito especializada para motoristas, porque no hay control de ningún tipo, no respetan semáforos, se cruzan por la izquierda y por la derecha, y mira que el servicio motorizado tiene un impacto en el país de manera brutal, increíble. La cantidad de movilidad de personas que realizan, la cantidad de diligencia que generan para el empresariado. Los motoristas son los encargados de llevar la mercancía pequeña y menuda y las correspondencias internas en circulación. Y así como en otras ciudades, los ciclistas han logrado tener un impacto. Hay que decir que aquí el motorista juega un papel en la economía que no ha sido ni estudiado ni ponderado, pero requieren regulación. No, ya está más o menos medido el impacto económico de la... esos son microempresas. Un motorista que da servicio de motoconcho, aunque no está regulado, viene siendo una microempresa, porque el individuo vive
de esa actividad y mantiene a su familia de esa actividad. Pero a mí se me ha ocurrido, Pero el Estado no ha regularizado. ha tratado, va en esa línea. Pero yo he dicho en estos operativos que son en Semana Santa, y básicamente Semana Santa y Navidad y Año Nuevo, que el Estado pudiera hacer un ensayo. Prohibiendo la... Va a tener un costo Sí, inicial. elevado. No inicial, va a tener un costo que se puede medir, porque toda la actividad es medible, toda la actividad humana. Pero pudiéramos hacer el siguiente ejercicio. Semana Santa, por ejemplo. Viernes, sábado y domingo. Prohibida la circulación de motores. Bueno, y gente que va a los balnearios en motores, el Estado va a acordar con las líneas de guagua de transportistas, transportistas de carro o de guagua. Le vamos a dar un subsidio. Y se va a establecer en tales lugares, de modo que pueda acceder el que vaya para una playa y se va en ese carro. Y se le da un subsidio al chofer, para la guagua, una gira. Y yo les aseguro que de los 40, 30, promedio, 30 muertos que hay en Semana Santa, yo les aseguro que va a bajar máximo a 10. Y una vida no tiene precio. Yo te le agregaría... ¿Pero por qué no ensayan con eso? Yo le agregaría a ese ensayo tuyo que a los propios motoristas se le dé un subsidio, digamos de 5,000 pesos para prohibirle la circulación durante Semana Santa. Un costo, o sea, un subsidio al motorista para que se quede y no utilice su motor durante ese fin de semana. También Y las vidas que habremos salvado tienen un mayor impacto, sin contar las mutilaciones y la gente que queda impedido de trabajar. Discapacitado permanente. Que es un costo para el Estado. Es un costo mayor. Y un costo de seguro, un costo de viabilidad, un daño. Pero hay una irresponsabilidad también por parte del Estado. La gran mayoría de esos motores que están circulando están sin matrícula. No tienen papeles, porque llegan aquí por pedazos. Porque llegan por pedazos y el Estado... ¿Y cómo llegan por pedazos? Es por aduana. Y la aduana no la controla ningún motorista. Sí, pero la aduana no puede prohibir que un vendedor de motores, que son ya negocios establecidos... Pero también traiga, vienen enteros, motores enteros que no están en la matrícula. Tú tienes una agencia de motores y tú declaras que en ese furgón tú traes piezas para los motores, que es una responsabilidad del que vende un vehículo, debe también responder por las piezas. Bueno, yo traigo piezas de motores y traigo el motor partido en 4 pedazos. Y lo ensamblo aquí. Y lo ensamblo aquí. Entonces, la aduana no tiene vías de cómo evitar eso, porque tendría que también prohibir la importación de piezas. El otro elemento que generan eso es que la cantidad de motores que tiene el país es una cosa exorbitante, pero además... Contados son 3 millones. Agrégale que en términos de inteligencia se ha determinado que un % muy elevado de la delincuencia siempre está asociada a los motores. O porque es el medio de escape más rápido. Un asaltante en un carro, pues, en un semáforo, puede asaltar a alguien en el carro. No va a poder escapar. El motor sí, porque el motor se mete por donde quiera y evade la persecución policíaca. Por consiguiente, los motores con 2 personas, porque además un solo motorista no puede asaltar, pues tendría que parar el vehículo. ¿Tú te acuerdas que en una ocasión se prohibió la circulación, especialmente los fines de semana? Se trató de motores con 2 personas, prohibir la circulación. Se trató, estaba en ese momento Luis Estrella como director del tránsito terrestre. En ese momento todavía no existía el Intran, porque el Intran fue a partir del 17 con la ley 63-17, la que está vigente. Luis Estrella
emitió una resolución dentro de sus facultades prohibiendo, en un momento en el... Porque tú ya a los PLDistas hablando muchísima tontería de que la delincuencia... Y cuando el PLD era gobierno no había delincuencia. Desbordada también. Al extremo que ese funcionario emitió esa resolución. ¿Y qué pasó? Oye lo que pasó. En ese afán, mira Luis Estrella, en ese afán de Danilo de ver cómo se colaba para reelegirse en el 20, la resolución no se había enfriado, la tinta, no se había secado la tinta con que Luis Estrella firmó y ya, ¿cómo se llamaba el que estaba el primer ministro? ¿Cómo era? ¿Primer ministro de qué? Ya aquí. Peralta. No. Montalvo. Ok, sí, era una especie de primer ministro, aunque esa figura políticamente no existe. De hecho, debe existir. Debería. De hecho, o sea, en la práctica. En la práctica, así como en la época que no había primera dama, habían personas que la ejercían. Pero en el caso del ministro de la presidencia, debe funcionar como un primer ministro, jefe de gabinete. Que dicho sea de pasada, hasta el sol de hoy, 2 individuos le han dado esa categoría a la Secretaría primero y Ministerio de la Presidencia después. ¿Quiénes son? Hay gente que logran impactar desde un puesto pequeño, en la sociedad. Los 2 individuos que le han dado categoría de primer ministro. Danilo. ¿Y el otro? Montalvo. No, está loco, hombre. Atuey. Atuey, sí. Atuey y Danilo Medina le han dado categoría de primer ministro a ese puesto. No, después los demás son muchachos mandados. Lo de Danilo era una cosa cuando era ministro de la presidencia, porque tú ibas a cualquier funcionario o persona que se acercara al presidente de ese momento, que era Leonel Fernández, lo que le decía es, habla con Danilo, que él resuelve eso. Lo mismo que Salvador con Atuey. Y Salvador lo mismo, así. Habla con Atuey, que Atuey resuelve eso. Porque de verdad que esos 2 individuos en ese cargo le dieron una categoría. Después los demás son muchachos mandados. Tú sabes que... Pero vamos a seguir con los motores. Mira, yo dije una parte de lo que pudiera ser una solución, entre comillas. Pero tú dijiste la otra. Yo planteo el subsidio a los transportistas para que lleven a la gente y no tengan que ir en motor. Y tú planteas entonces un subsidio a los motoristas. Ese caso es como la pandemia. Sí. Quédese en casa. Quédese en casa, con la única intención de salvar vidas. Y ese experimento... Motorista, quédese en casa. Y ese experimento, hacer las estadísticas del lugar para generar políticas pero que vamos sean a ver permanentes. El impacto que tienen. Que se va a caer al piso la estadística de muertes. Esa es una de las condiciones que necesita el Estado y esta sociedad, y es ver el impacto que tienen las leyes, las instituciones que se crean en la sociedad con el paso del tiempo. Con las políticas públicas. Con la política pública. Por ejemplo, mira, aquí hay una situación de una ley. La ley de contratación del Estado, que generó... Compra y contratación. Compra y contratación. La van a modificar porque los americanos le mandaron un proyecto. Está pendiente, ¿tú sabías? Es que hay que modificar eso. O sea, y hay que esperar que los americanos manden un proyecto para eso. Pero nosotros teníamos un grado de... más que un grado. El grado a grado, que era la forma de contratar las obras del Estado y contratar las compras y contrataciones que se hacían. Era verdad que tenía muchas complicaciones. Sí, había muchos huecos. Y había muchos huecos y había mucho dispendio. Óyeme, pero con esta nueva ley que hemos creado para corregir ese dispendio, el dispendio es mayor, la corrupción es mayor, el país sufre la consecuencia de compras y contrataciones donde la corrupción se ha disparado del Estado a sus niveles nunca antes soñados. ¿Por qué? Porque ahora la corrupción es mayor. Ahora se tiene que hay coalición de empresas, funcionarios que suministran la información, publican las cosas con una serie de atajos
que señalan prácticamente la persona y la empresa que debe de ganar, y los escándalos que se suceden en el Estado son mayores. Bueno, quizás no sea Pero mayor, acuérdate que comenzamos con los motoristas. No se medía. Comenzamos con los motoristas. Pero entonces hay que medir las cosas para volver a tener algún tipo de accionar por parte de la sociedad que requiere una evaluación de las decisiones que se han tomado. La verdad que algo hay que hacer. ¿Qué función tiene el Ministerio de la Juventud? Ninguna. Entonces nosotros tenemos que evaluar eso. ¿Qué función y impacto tiene en la población? El Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer. Ninguna. Entonces esas instituciones lo que son... Sobran todas. Son instituciones para gastar el dinero de los impuestos que de una manera religiosa algunos pagan y otros no. No, algunos pagan y otros no los quitan obligados. Entonces se necesita, no podemos evadirlo. Se necesita que cada cierto tiempo el Estado evalúe las decisiones que van tomando, porque son los resultados los que deciden, son los hechos, señores, lo que tiene que determinar la vigencia de las instituciones y el impacto que tienen. Presidente, aproveche ahora que hay un interino en Intran. Nómbreme en Intran. Digo, pero si me va a dar poder, vaya a aplicar lo que estoy pensando. Y yo te acompaño. Y tú vas como... Yo te acompaño, asesor. A ver si de verdad que no vamos a resolver ese problema. Claro que sí. Claro. Lo resolvemos, porque tenemos la idea. Si no ocurre que el ministro de la Presidencia echa para atrás, como hizo Montalvo, con la decisión que adoptó el pobre Luis Estrella, que ni siquiera sé dónde está Luis Estrella. Es que si Saludos, Luis Estrella, si me está viendo. Sin los poderes adecuados y la confianza del presidente, y un presidente que está en una situación de reelección, en un año electoral, donde las inversiones tienen que ser puntuales, pero con no impacto, ahora. Pero... Yo le estoy pidiendo el cargo, no es ahora. Es después del 24. Después de las elecciones, del proceso electoral. Sí, sería interesante ver, y el presidente tiene que evaluar eso de manera muy puntual para lograr que la sociedad tenga confianza en los elementos del accionar del Estado. Aquí tenemos muchas distorsiones y tenemos casos. Por ejemplo, mire, nosotros tenemos muchísimas superintendencias en el Estado. Ha de suponerse que las superintendencias no son más que... Pero no sobran ninguna. No es que sobran, es que hay que evaluar el impacto que tienen en la defensa de lo que debe ser. La función de una superintendencia es defender a los usuarios de un sector. ¿Cuántas superintendencias hay? Muchísimas. Son como superintendencia 7. De seguros, superintendencia de electricidad, superintendencia de bancos, superintendencia de valores, superintendencia de pensiones. Son como 10. De salud. De salud, pero ninguna de esas superintendencias de armas y que defienden a los usuarios. Son 8. Defienden a los usuarios. Presidente, le voy a dar una idea para ver si es factible. Asocie a todas esas superintendencias y cree un organismo de superintendencias, un consejo de superintendentes, cuyo mecanismo debe ser en los primeros 6 meses redactar un código de comportamiento interno de todas esas superintendencias de protección del sector al que pertenecen a los usuarios. Pero todas las superintendencias están dentro del marco de la ley de cada una de sus funciones. Pero hay otras. Entonces tú quieres que hagamos una superestructura de superintendencia. Eso un consejo. Eso va en contra de la idea moderna de la descentralización. ¿Tú quieres que concentren? No es la concentración, es que tienen que discutir los elementos. Por ejemplo, mira, en las telecomunicaciones no tiene nombre de superintendencia, pero es la función del instituto. Es esa, de superintendencia. Entonces, el Estado también tiene, el defensor del pueblo, tiene la institución que controla los precios y la supervisa, la que dirige el amigo Eddie Alcántara. Que controla precios, no, eso protege a los consumidores, protección del consumidor. Entonces, todas esas instituciones, si discutieran algún tipo de mecanismo
de tener mayor presencia en la protección. Porque es que usted se queja ante cualquier superintendencia de los desmanes que ejecutan las instituciones que dan servicio de manera pública o privada, o sea, porque son, por lo regular, se regulariza de parte del Estado por una superintendencia al sector privado, ninguna generan confianza en el pueblo y las quejas son enormes, tanto en la superintendencia de electricidad como en la superintendencia de seguros. Tú ves ahora con la situación que ocurrió en noviembre de la inundación de todos esos vehículos que quedaron, todo eso hay que buscar una forma, pero nadie se está refiriendo a la situación que están pasando los propietarios que sus vehículos quedaron inundados, que no tienen forma de transporte, que no tienen forma de que el seguro les responda rápidamente. Entonces, se requiere. La mayoría no tenía póliza por inundación. Ese es el cuento. Esos son los cuentos. Porque cuando el Estado quiere, se empantalona y hace que se cumplan la función de lo que es un seguro. Yo creo que porque a final de cuentas es un impacto que generó, que no lo provocaron ellos. Yo creo que Josefa Castillo, que era superintendente de seguro, creo que se reunió con las aseguradoras y llegaron a un acuerdo para que le repusieran algún monto a los afectados por ahogamiento de vehículos, en el caso de aquellos que era la mayoría que no tenían póliza para inundación. Pero yo creo que en los seguros hay una... Pero no hay un registro tampoco. No hay un registro de la cantidad de vehículos. ¿Tú lo has buscado? ¿Cómo es? ¿Tú has buscado el registro? Ni yo tampoco. No lo hemos buscado. Por ahí, en seguro. Todos esos vehículos hay que registrarlos como inundados, ponerle el asterisco, porque ahorita están comercializados, porque los reparan y no es que no se repare, pero tiene que haber una protección al consumidor y al ciudadano que va a comprar un vehículo que fue inundado, que hay que decirte, ese vehículo fue inundado. Sí, tú lo compras sabiendo que es inundado, pero no puede ser un engaño. Ahí es que está el mecanismo del Estado, de darle protección. Hagan ese listado y pónganlo a disposición a través de las redes. Para eso es la tecnología. Y en los seguros no hay una leyenda que dice el seguro que cubre tal y tal cosa, ciclones y líneas aliadas. Sí. Y la por línea eso aliada no es la inundación. No es inundación. Eso, por ese tipo de casos es que cuando se quiere, usted busca el mecanismo para hacer cumplir las leyes y para proteger a la ciudadanía. La función de un Estado es proteger a sus ciudadanos y darle la calidad de vida que necesitan. Una ciudadanía que está celebrando unas Navidades y un término de año bajo muchas precariedades y de mucho impacto y que requiere, y hay que decir que el esfuerzo que está haciendo el presidente... Bueno, parece, ¿no? Pues según yo vi la calle y los supermercados y todo, no parece que haya ninguna precariedad. Sí hay una... Parece que hay una abundancia. Oye, pero la gente loca, peleándose por una... En un supermercado hay una red ahí un grupo de gente peleándose. ¿Por qué era que peleaban? Yo no sé, honestamente no puedo. En la fila, bueno. Tipo, me hacen los comentarios, pero no le doy mucho seguimiento a ese tipo de información. No, pero hay que darle seguimiento, porque tú estás participando como parte de la producción de un programa serio, que lo que nosotros decimos aquí, la gente lo sigue. Exactamente. Entonces tú tienes que tener toda la información para dar el marco completo de los hechos. Pero es que el videíto que sale en la circulación de redes no explica cuál fue el origen del conflicto. No, fue un pleito en una fila por avanzar en la caja. Porque la caja tenía como medio kilómetro de... Sí, de personas. Y oye, este país está cayendo a pedazos, según yo oigo. Pero hay mucha bonanza también en otros sectores que están haciendo consumos extravagantes. Explícame. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
La prensa de hoy nos trae la información de que la Suprema Corte de Justicia ratificó una sentencia que había de un grado anterior, creo que era el superior administrativo, mediante la cual se rechazaba el proyecto de construcción del aeropuerto en Bávaro. Recordemos que hay un conflicto desde el origen de ese proyecto. Un conflicto empresarial y un conflicto familiar. Pero es más bien empresarial, porque el asunto está en el filón en el filete que genera el aeropuerto de Punta Cana, que es el más activo del país. Entonces, que mayor cantidad de movilidad tiene y mayor cantidad de economía genera para el país. Entonces, como Punta Cana es una marca y Capcana es otra marca, entonces los dueños... Y están uno al lado del otro. De otro, ¿ves? Los dueños de Capcana presentaron el proyecto del aeropuerto internacional de Bávaro, que fue aprobado en su momento. Se llevó ese asunto a los tribunales y está ahora en fue aprobado Suprema Corte de en Justicia. su momento de la transición de un gobierno. Sí, que dio origen a muchísimas habladurías. Tú sabes que aquí en este país la gente una vez comienza a hacer conexiones, que por qué aprobaron eso ahora, que sí es que tenían, que si Gonzalo Castillo era socio de ese aeropuerto, que si los gobiernos tienen potestad de tomar decisiones hasta una hora antes de entregar los presidentes. Claro, el presidente es un periodo. Es elegido para 4 años, y los 4 años terminan cuando le entrega a quien le sustituye, en caso de que no se reelija. La prudencia manda que no se tomen medidas extravagantes, tan cercano al cambio de gobierno, pero no es que no tenga sus facultades. Las facultades no las pierde. Como tú señalas, una hora antes, a las 9 de la mañana del 16 de agosto, el presidente en ejercicio puede tomar cualquier medida. Y de hecho, algunos mandatarios, recuerdo el caso la bellaquería de un presidente bellaquería. Que el día 15 de agosto, la noche antes, se pasaron en un ministerio emitiendo cheques hasta las 2 de la mañana. Del 15 de agosto, que ya a las 2 de la mañana era el 16 de agosto. Pero la medida más alegre que se ha dado fue en una transición, asimismo, que un presidente autorizó la liberación de las aduanas por una semana, especialmente para los vehículos. Una travesura. Una travesura de la bellaquería que se hacen permanentemente, las mentes retorcidas, que lo único que quieren es a veces hacer daño al país, pero que nunca tienen el efecto en el paso de la historia a ser registrado como gente que aportan en términos positivos. Hubo una transición también, no tan cercana al 15, pero digo, no al 15, pero muy cercana, de que al presidente le llevaron una lista de indultados de 221 indultados. El indulto es para liberar personas que han sido condenadas y que están guardando prisión. Y que tienen una conducta... Una conducta, mira, de hecho... decente en la prisión, se han mejorado, se han regenerado. De hecho... 221 personas en un decreto. Esa es una práctica... Tuvieron que echarlo para atrás inmediatamente. Pero es una práctica que se ha abandonado. El presidente Abinader... A raíz de eso... no ha logrado hacer un solo indulto, y es verdad que hay mucho... La población carcelaria del país requiere de una atención especial, y que el indulto sea parte de un estudio como era en un momento determinado que la iglesia participaba, el monseñor hay una comisión de indulto. Pero no está funcionando. Fragariti Sí, que era una persona que generaba una confianza en esos elementos de los estudios y la ponderación. De la pastoral carcelaria de la iglesia. Bueno, y ahí esa 225. Es 221.
lo echaron para atrás, celebraron una fiesta, los indultados, porque fue una vagabundería. Y ya el presidente, a partir de ahí, no se ve que el presidente en Navidad, de Año Nuevo, etcétera, o en agosto, emite un decreto. O el Día de la Independencia, el 27. Eran fechas específicas. Fechas especiales. No emite decreto. Se creó una comisión, se llama la Comisión de Indulto, para que fuera sedaciado cada expediente que se presentara para indulto. Y esa comisión también, pues sabes que estamos llenos de irresponsables. Por miedo al que dirán, esa comisión nunca ha recomendado al presidente de la República nada, un indulto. Pero por miedo a que digan, no, indultaron a fulano de tal, eso fue que dio dinero. Y el presidente necesita precisamente que los funcionarios ligados a ese sector, atención, nuestro querido amigo Antoliano Peralta, consultor jurídico, esa es una comisión que hay que viabilizarla y ponerla en función para que funcione adecuadamente con los estudios y la ponderación, porque el sistema carcelario del país, que está abarrotado, necesita esa inyección, pero hay muchas familias de gente que han sufrido las consecuencias por circunstancias, por la que fuese, que requieren una ponderación por el comportamiento, la regeneración, el arrepentimiento, porque hay casos que no hay forma de usted viabilizarlo, pero hay otros que sí, que necesitan esa ayuda y esa colaboración, que se justifique. Mire, ya finalmente terminamos por el día de hoy, pero hay que lamentar el fallecimiento de Fray Máximo Rodríguez. Consíganme a Fray Máximo Rodríguez y pónganme en la pantalla. Fray Máximo Rodríguez fue un capuchino muy beligerante en términos de criterios políticos. En la iglesia de las Mercedes, que era su parroquia, emitía muchas opiniones bien fuertes relacionadas con cuestiones políticas. Sobre todo porque la iglesia de la Mercedes es uno de los puntos de la ciudad donde se les celebran actos religiosos muy ligados a los partidos políticos que cogen siempre. Sobre todo el PRD. Sí, y el doctor Peña Gómez. Exacto, escogía esa parroquia como centro de celebración de los actos religiosos. Y cuando se armó el lío el fraude de tu jefe en el 2000, de tu líder, mejor dicho, en 1994, en vez del doctor Peña Gómez llamar al pueblo a la calle, que se hubiera tirado y se hubiese producido una catástrofe, lo que hizo fue refugiarse en la iglesia de las Mercedes con el Fray Máximo Rodríguez, y de allí lanzar como opiniones como estamos en la despedida, yo quiero agradecer y nos vemos en enero, porque... ¿Cómo que nos vemos en enero? En enero no, yo por lo menos regreso en enero. Oye, el jueves. El jueves estamos en enero. Nos vemos en enero, amigos televidentes. Le dejo con Nelson durante este final de año. Pásenla feliz y que tengan un feliz regreso y retorno todos a sus casas y a los trabajos. Ya dijo que no viene jueves. Hasta mañana. ¿Cómo?